haga la obra y habla, Señor, porque tus siervos oyen. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano, con permiso. Para mí es una bendición volver aquí a este lugar, poder saludarles. Recuerdo más de un rostro, el nombre no muy bien, pero bueno, llevo tarea. Y bueno, en esta tarde Dios me concede venir a saludarle. Gracias, pastor, por otra vez permitirnos tomar este lugar, y lo hacemos con respeto, con responsabilidad. Y hermano, pues para los que no me conocen y los que me conocen también, me llamo el pastor o hermano, como quiera decirme, el hermano Eliseo Arroyo Araujo. Así como lo decía el pastor Sabugo, venimos de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Allá estamos en la iglesia bautista Monte de los Olivos. Ahí estamos trabajando, hermanos. Yo en el año 2005 le entregué mi vida al Señor. En el 2006 entré a un seminario bíblico. Es por 3 años, pero como soy de aprovechamiento rápido, me quedé 4 años, hermano. Entonces Dios ha hecho la obra y hoy nos tiene por este lado, ¿verdad? Reciban un saludo de mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Ellos supieron que iban a estar por acá. Y bueno, ella se acuerda que en una ocasión que estuvimos por aquí, pudimos estar en 2 servicios, nos gozamos. De hecho tenemos videos, tenemos fotografías. Recuerdo que había una exposición de una orquesta y no, créame que disfrutamos ese momento, ¿verdad? Y nos gozamos de ver cómo la obra sigue hacia adelante, y les felicitamos de igual manera. Y lo único que queremos, hermanos, es pedirles su oración por nosotros. Nosotros somos la familia Arroyo Juárez y allá estamos sirviendo en Monterrey. Y bueno, ahí en la iglesia, hermanos, somos encargados de misiones. Estamos atendiendo como 8 estados de la República. Ahí hay misioneros, otras obras vamos empezándolas. Y le pedimos que ore por nosotros, ¿verdad? Y que Dios siga dándonos gracia para seguir haciendo la obra misionera y de llevar el evangelio, hermano, a toda criatura, que esa es la gran comisión. Y bueno, hermanos, que usted pueda saber que también nosotros oramos por la iglesia Torre Fuerte, ¿verdad? Esperemos que Dios siga obrando, que Dios siga bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy me acompaña aquí Jorgito, ¿verdad? Es mi sobrino. Ya no le voy a decir Jorgito, es Jorjote, porque ya tiene barba, ya la voz la tiene más ronca, ya más aguda, y es soltero y sin compromiso, ¿verdad? Él también está buscando la voluntad de Dios. Yo le he dicho, ve a México y de allá te traes a tu esposa, ¿verdad? Pero no quiere ir allá. Sorry, ¿verdad? Allá hay agua, ¿qué impide? Dijo el eunuco. Y bueno, también nos acompaña el hermano Luis, ¿verdad? El hermano Luis nos acompaña, un buen hermano que tenemos años de conocerle, y pues el hermano quiso acompañarnos en esta ocasión. Son mis guardaespaldas. El más peligroso es el Brandon, ¿verdad? Tenga cuidado, ¿verdad? Porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Y el Brandon es el más peligroso de estos 4 de a caballo que andamos por aquí, ¿verdad? Los 3 mosqueteros que me acompañan. Y hermano, no se preocupe, yo también traigo una prueba de COVID negativa. No va a pensar que le va a pegar algo. Traigo la vacuna antirrábica, ¿verdad? También, por si lo muerdo, no le va a pasar nada. Pero estamos contentos de estar aquí con ustedes. Nos gozamos, hermano. Créame que donde quiera que hay un remanente fiel, nos gozamos con el pueblo de Dios. Un día, hermanos, ya no estaremos a distancia, un día estaremos todos juntos en la presencia del Señor. Y hermano, ahí ya no habrá separación, ya no habrá lenguaje, no habrá idiomas. Ahora seremos todos allá reunidos con el Señor. Mientras tanto, hermano, nosotros allá sirviendo en México, ustedes aquí, hermano, esperando un día la venida de Cristo, ¿verdad? Y hermano, pues adelante, usted échele ganas aquí en la iglesia, siga apoyando la obra al lado de su pastor, hermanos. Y solamente le digo ahorita, ¿verdad? Aquí no importa cómo usted haya llegado hoy, lo que importa es cómo se va a ir. Eso es lo interesante, hermano. Usted puede venir cansado, pues mire, hermano, este es un lugar de descanso. Es más, si se quiere dormir, tiene mi permiso, nada más no ronque porque me distrae a todos los demás, ¿verdad? Usted está cansado, aquí ahí puede descansar. Es más, hermano, aquí hay el descanso que el sillón no se lo va a dar. Usted se pudo haber quedado en su casa a descansar, pero ese descanso es temporal. Pero el descanso que el Señor nos ofrece es algo permanente, hermano, es algo mejor. Y hermano, usted a lo mejor viene con problemas, con cargas. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y créame, hermano, ha venido al mejor lugar, ¿verdad? El mejor lugar para estar es en la presencia del Señor. Y qué bueno, hermano, que usted sigue siendo fiel y mantenga eso. El diablo no crea que él está contento de que usted venga, no, él está
hermano, buscando la manera de que usted se aleje de los caminos del Señor, pero usted haga la lucha, hermano, créame que Dios va a bendecir su vida. Y hermano, pues quiero compartir un mensaje. Ya el pastor hacía algunas preguntas respecto a que, pues nosotros, hermano, venimos de una familia, ¿verdad? Ya en Monterrey, 7 hombres. No nos tocó tener ahí una dama como hermana, son puros hombres en nuestra casa. Y bueno, hermano, sí nos hubiera gustado, pero hubiéramos sido muy celosos, por eso el Señor no nos mandó ni una hermanita, ¿verdad? Lo hubiéramos sobreprotegido de los lobos rapaces y todos esos. Me dice mi hija, me dice, papá, ¿y qué son los novios? Tiene 6 años, ¿verdad? Va a cumplir 7 en diciembre. Y le digo, no, son monstruos, ten cuidado, ¿verdad? Esos son gente muy mala y los novios solamente buscan quitar a los hijos de los padres, ¿verdad? Ya cuando tenga más edad, ahora sí le vamos a explicar, ¿verdad? Incluso hasta uno le va a enseñar esas cosas, hermano. Pero bueno, es una bendición, hermano, la familia. Y allá nosotros crecimos, hermano, en una familia disfuncional. Y nadie hubiera pensado, hermano, que a nosotros, ¿verdad? En nuestra familia Dios hubiera traído esta bendición. La mayoría de mis hermanos andábamos en las adicciones, en las pandillas. Estuvimos ahí alejados del Señor, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Dios tuvo misericordia, hermano, y mire cómo es que el Señor ahora de esas 7 personas, 5, hermano, hemos pasado por seminario bíblico, ¿verdad? Y qué bendición es verles ahora servir. Mi hermano aquí en Indianápolis, mi hermano Esteban en Tonalá, Jalisco, como predicador, pastor, 4 años ya ahí en una obra. El pastor Samuel, 8 años en Veracruz, ahora pastoreando ahí también en Guadalupe. Y nosotros ahí, hermano, también sirviendo en Guadalupe, Nuevo León, en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos. Mi hermano Enoch, ¿verdad? Él cursó por un seminario bíblico, por una preparación. Ahora ahí la iglesia, ¿verdad? La apoya en ciertas actividades. Pero es bonito ver toda una familia, hermano. Y ahí se cumple la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hermano. Y qué bendición es que un día, hermano, toda su familia, toda su casa, verles, hermano, en el camino del Señor. Y eso, hermano, es algo muy, muy especial. Y por eso, mi querido hermano, no desmaye, siga hacia adelante, hermano. Y yo quiero compartir con usted, hermano, en esta noche, a lo que hemos venido a escuchar, palabra de Dios, hermano. Hermano, este año pasado que pues se vino este problema del coronavirus y todo eso, hermano, ha dejado muchos estragos. La verdad que para nosotros allá la tuvimos muy complicado. Sé que por aquí también el desempleo, hermano, la falta de apoyo médico, hermano, la escasez y tantas cosas. Pero Dios fue fiel, hermano. Dios fue fiel y Él siempre suplió lo necesario. Él siempre, hermano, estaba ahí cuando lo necesitábamos. Y hermano, por ahí del mes de marzo, un servidor, hermano, cuando llegó a la ciudad esta epidemia, nos cerraron los templos, dijeron no se pueden reunir, quédense en su casa. Y yo orando, Señor, pues me quedo en la casa, pidiéndole como Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y hermanos, pues el Señor trayendo una respuesta a esa oración. Y el Señor nos decía, yo no te llamé para que te encierres, yo te llamé para que sirvas. Y bueno, Dios nos dio fuerza, nos dio sabiduría. Empezamos a ayudar a gente, hermano, que enfermó, les llevábamos a atenderse, a hacerse pruebas. Y hermano, ahí la hicimos. Yo no sabía lo que era un paramédico. Me enseñé a poner inyecciones, hermano, a tomar temperaturas, a checar pulsos, presiones. Y mire, ahora casi me dan un diploma de enfermero. Quiero un doctorado mínimo, ¿verdad? Pero bueno, la hicimos de bombero, la hicimos de chofer, hermano, de lo que fuera necesario, incluso hasta preparando alimentos, ya que hubo familias completas, hermano, que se vieron en cama y no había quien les, hermano, les diera un taco, hermano. Y ahí mi esposa, un servidor y hermanos de la iglesia haciendo despensas, llevándoles, hermano, ahí atendiéndoles. Y bueno, hermano, por estar haciendo esa labor, pues un servidor, hermano, en un día amanecí con un dolor de cabeza muy fuerte y bueno, me sirve mi esposa el alimento y cuando pruebo el alimento le digo, le falta sal.
y dice, no, usted tiene mucha sal. Y yo le echaba más sal y no me sabía, hermano. Y bueno, el olor del alimento no lo percibía, hermano. Y fue algo desesperante. No sé si usted se vio también en estas circunstancias, pero bueno, ahí es donde ya me fui a atender, salí positivo, hermano. Pero ahí perdí el sentido, hermano. Perdí el sentido. Me acuerdo de echarle a un trapo porque no recibía los aromas. Le eché perfume a un trapo y me lo puse en la nariz y no lo olía. Le eché más, ¿por qué no huele? Perfumes chafas que venden hoy en día, ¿verdad? Ya no son los mismos. Total, hermano, le vacié suficiente al trapo y donde lo puse, hermano, me lastimó, ¿verdad? El sistema nervioso sí lo detectó, pero el aroma no lo olfateé. Y ahí aprendí algo, hermano. Ahí Dios me enseñó, hermano, que hay veces que se pierde el sentido. Y es lo que quiero hablar en esta hora, hermano. Cuando se pierde el sentido, ¿qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? Porque espiritualmente, hermano, a veces, hermano, ya no detectamos la voz de Dios, ya no sentimos su presencia. En ocasiones, hermano, cuando se pierde el sentido, ya no sabemos nosotros hacia dónde ir. Y precisamente, hermano, sentido significa, hermano, cada una de las facultades que tiene el nombre por medio de determinados órganos corporales, ¿verdad? Hablar de sentido, hermano, tenemos 5 que el Señor nos ha dado, como lo es la vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Y hermano, qué bendición es estar en nuestros 5 sentidos. Y hermano, por eso necesitamos nosotros no perder el sentido. Hermano, que nosotros, como decía el apóstol Pablo, que dice la Biblia que ahí en Hechos capítulo 17, aunque palpando, dice, puedas encontrarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Hermano, Dios siempre te ha querido hablar. A lo mejor ahorita estás esperando una llamada en tu teléfono, hermano, pero Dios también está llamando a tu vida y Él espera, hermano, una respuesta de nosotros. Y yo le invito, hermano, que ahora el que va a hablar a su vida no espere una llamada, hermano, de un amigo, de un trabajo. Espere la llamada de Dios. Y si usted vino a este culto, hermano, quizás sea Dios llamándole a su obra, llamándole al ministerio. A lo mejor usted viene por primera vez. Dios le está haciendo un llamado a la salvación, un llamado al arrepentimiento. Usted que tiene poquito en la iglesia, Dios le hace un llamado a la fidelidad. Pero para eso tenemos que tener los sentidos abiertos, hermano. Tenemos que tener los sentidos, hermano, en sintonía con Dios. Hermano, sentido también se refiere a entendimiento. Y en ocasiones decimos, bueno, es que ya nada tiene sentido, porque a veces no entendemos. A veces usted enferma y usted se pregunta, mire, pues yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí? Hermano, déjeme decirle que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas, hermano. Que si Dios, hermano, no permite que caiga una hoja de un árbol, no cae, hermano. Es más, Dios sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Y hermano, Él, si no tiene su voluntad, no cae uno, hermano, de usted. Y hermano, sentido significa razón. Hermano, sentido tiene que ver con criterio. Y hermano, nos habla también de un sentido común. Y hay personas, hermano, hoy en día, y hasta incluso cristianos, sin sentido. Hermano, sentido también se refiere a conocimiento, discernimiento, a modo de entender algo. Hermano, sentido es la capacidad o aptitud. Hermano, incluso el sentido habla de humor, hermano. Hay gente que tiene mucho sentido del humor y qué bueno, ¿verdad? Dios da gracia a los hombres. Sentido también, hermano, se refiere a dirección, doble sentido, un sentido contrario, hermano. Y qué importante, hermano, es el sentido. ¿Sabes dónde Dios va a obrar, hermano? En tu sentido. Sí, en tus sentidos. Y por eso es importante, hermano, que no perdamos el sentido, hermano. Hermano, no estar en tus 5 sentidos, hermano, tener en mal estado tus facultades, hermano, o perder el sentido te lleva a desmayar. Hermano, el sentido también nos lleva a la sensatez, a la cordura y a un juicio apropiado. Y yo quiero que me acompañe, hermano, a ver 3 ejemplos de qué hacer cuando se pierde el sentido, hermano. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Porque yo también fui cristiano, hermano, que asistí regularmente a la iglesia, me sentaba, cantaba, leía la Biblia, escuchaba mensajes, pero a veces no tenía sentido.
A veces salía de la iglesia y seguía siendo yo la misma persona. A veces yo salía de la iglesia y salía vacío, hermano, salía sin sentido, porque obviamente cuando uno viene a la iglesia, hermano, el Espíritu Santo nos dice hacia dónde ir. Y hermano, yo andaba como Jonás, hermano, andaba yendo a otro camino, hacia mi voluntad y no hacia las cosas que Dios quería para mi vida. Y hermano, qué importante es el sentido. Y dice ahí en Mateo, hermano, si usted me acompaña, Mateo capítulo número 9, en el versículo 18. Sí, ahí vamos a ver, hermano, algunos ejemplos de qué hacer cuando se pierde el sentido, hermano. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, en el verso 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Miren, estos dos versículos, hermano, en la Biblia nos habla de una persona, hermano, en especial de una niña, hermano, que ya no tenía sentido. ¿Sí? Dice su papá, dice Jairo, él le va con Jesús, con el maestro, y le dice: Señor, ven por favor. Dice: mi hija ha muerto. Dice: mas pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Sabe, hermano? Yo no sé cómo fue Jairo al encuentro del Señor. Yo no sé, hermano, yo sé que él sabía que su hija estaba agonizando. En Lucas, en Marcos hay un pasaje paralelo, hermano, y dice que su hija entró en temperaturas, entró, hermano, en enfermedad. Jairo no pudo aguantar, hermano, ver a su hija ahí postrada en la cama. Él dijo: yo voy a hacer algo. ¿Sabe? Jairo no se quedó de brazos cruzados. A lo mejor su hija ya no la escuchaba. Yo no sé si Jairo le decía: hija, ¿cómo estás? Y ya no había una respuesta. Hermano, ya a lo mejor él no sentía la respiración en ella. A lo mejor sus ojos estaban cerrados. Hermano, pero este hombre dice: yo voy a buscar ayuda. Y era un principal, hermano, era una persona que tenía una posición en el pueblo de Israel. Él, hermano, era jefe de la sinagoga, era una persona venerada, respetada. Pero ¿de qué servía eso si su hija se estaba muriendo? Y hermano, cuando se pierde el sentido, lo que primero que quiero y me gustaría, hermano, que usted llevara en su corazón: cuando usted pierde el sentido, hermano, ocupa que Cristo toque su vida. ¿Sabe, hermano? Eso es lo que ocupamos hoy en día. Hermano, si usted viene a la iglesia y Cristo no tocó tu vida, ¿sabes? Perdiste tu tiempo. ¿Sí? No hubiera venido, hermano, la verdad. Si usted sale igual y Cristo no toca su vida, hermano, entonces usted perdió 2 horas de tiempo, perdió 5 litros de gasolina, hermano. Usted pudo haber invertido ese tiempo en otra cosa, porque si algo venimos a la iglesia es a que Cristo toque nuestra vida, hermano. Yo le digo algo, hermano: no necesita estar perdiendo una hija para que Cristo lo toque. No necesita estar en agonía a alguien que usted ama, hermano. No se necesita estar muriendo a alguien para que yo le diga al Señor: toca mi vida. ¿Y sabe qué decía este padre de familia? Le decía a Jesús, Jairo le decía a Jesús: toca a mi hija. Y como padres nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al Señor: toca a mi hija, toca a mi hijo, toca a mi esposa, tócame a mí, Señor. ¿Sabe? A veces pierde el sentido y no sabemos qué hacer, hermano. Y lo primero que tenemos que hacer no es ir a McDonald's, no es ir a un parque, no es ir a un bosque, hermano. Ahí el bosque de la China, donde la chinita se perdió, no tiene que ir a ese lugar. No, necesita ir a Dios, hermano, y decirle: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Sabe? David, hermano, era una persona que él sentía, hermano, cuando no tenía sentido su vida. Y en el Salmo 51 le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dice David, yo ya no siento, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe, hermano? Qué lindo es cuando Dios toca tu vida. ¿Sabe, hermanos? Yo nunca me vi predicando la palabra de Dios. Yo me rehusaba, yo me oponía, yo decía: Señor, yo no te sirvo para nada.
Hermano, ser una persona de esquina, hermano, sin escuela, sin oportunidad, sin estudio. Pero un día Dios tocó mi corazón, hermano. Un día Dios tocó mi corazón y lo apretó y quería Dios hacer algo en mi vida. Yo solamente le dije, Señor, pues de lo que te pueda servir aquí estoy. Pero qué interesante, hermano, es cuando Dios toca nuestra vida. La pregunta hoy sería, ¿hace cuánto que Dios no toca tu vida? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez, mi querido hermano, que usted se conmovió? Que usted reconoció que era un pecador, hermano. Y sabe que hay un peligro en la cristiandad que a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y nos sentimos merecedores y queremos que nos aplaudan y queremos que nos reconozcan. Y nos dicen a veces y piensan, no, si yo no estuviera en esa iglesia viene abajo. Pues déjame decirte que no, hermano, esta iglesia es del Señor, no es tuya. Y si algo dejó Dios su iglesia en este mundo es para seguir tocando vidas, hermano, para seguir tocando corazones. Sabe, hermano, me conmueven esas imágenes a mí porque me ha tocado ver de cerca la necesidad de las personas. Ver cómo hay personas, hermano, que con la mano en la cintura niegan a Cristo. Ahí en una imagen, hermano, estoy yo con mi hija con un señor que por 5 años me decía, yo no quiero saber nada de la iglesia, ustedes son mentirosos. Y nos rechazaba esa persona, pero mire, Dios, el año pasado, con la pandemia, hermano, le dio una acomodada a don Juan Carranza. Un hombre machista, un hombre que decía, yo no necesito de nadie ni de Dios. Decía él, hasta el diablo me tiene miedo. Pues ándele, hermano, que ya se andaba muriendo. Y se andaba muriendo sin Cristo, hermano. Y se estaba muriendo en pecados. Y su destino era el infierno. Y hermano, él nos comenta, dice, hermano, yo nada más le dije a Dios, dame otra oportunidad y te voy a buscar. Y hoy es de lo más fiel que puede haber en la vida, hermano. Pero eso es que cuando Dios toca, toca, hermano. Mire, cuando tocó Dios al apóstol Pablo, ¿él qué estaba haciendo? Él iba camino a Damasco, hermano, para ver a los creyentes y llevarlos a la cárcel, pero Dios tocó su vida. Y una vez que Dios tocó su vida, le dio sentido, hermano. Hasta lo usó y le dijo, dice, te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Porque no tenía sentido, hermano, la religión. No tenía sentido, hermano, vivir en una monotonía, en el fariseísmo. Oh, hermano, pero ¿cómo lo vemos él cuando se convierte al Señor y el Señor le da un llamado y él entra, hermano, en acción y el Señor lo usa de una manera muy especial? Y hermano, ahí el apóstol Pablo, hermano, encontró un propósito para su vida, le encontró sentido. Pero aquí vemos un principal, hermano, un principal que le decía al Señor, toca a mi hija. Le quiero decir algo, hermano, cuando el Señor toca nuestras vidas, cambian. Solamente Jesús tiene el poder para transformar una vida destruida, una vida, hermano, sin propósito. Y hermano, qué bendición, a pesar de que él era un principal, a pesar de que tenía un cargo. Y hermano, él buscó a Jesús cuando su hija, hermano, ya había muerto. Y hermano, al parecer ya era demasiado tarde para hacer algo. Él mismo le dice, mi hija acaba de morir. Y hermano, qué tremendo es ver este ejemplo, que cuando pierda el sentido, hermano, déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Hasta los muertos pueden resucitar. Hasta una vida vacía Dios la puede llenar. La puede hacer volver, hermano. Sí, el gran poder de Dios no tiene límites, mi querido hermano. ¿Y sabe qué quiere hacer Dios con tu vida? Le quiere dar un buen sentido. No un sentido contrario, hermano. No algo, hermano, quizás como aprendíamos en los significados, algo que no tenga sentido común. Y hermano, aquí vemos a este hombre pidiéndole al Señor, hermano, que él ponga su mano y vivirá. Y sabe, Jesús es especialista en esto, hermano. Sí. Él un día puso sus manos, hermano, sobre muchas personas. Y sus vidas cambiaron radicalmente. Y por eso hoy necesitamos recuperar esto, hermano. Ocupamos que Cristo siga tocando tu vida, hermano. Y hermano, qué bendición. Sí, a mí los cantos me tocan, hermano. Sí, el verles, hermano, toca mi vida. Y qué bueno es que siempre podamos permanecer sensibles a la voz de Dios. Que nuestro corazón no se endurezca, mi querido hermano.
Y qué lindo es ver este ejemplo, hermano. Y dice Jesús, dice hermano, y ahí en el versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y hermano, más adelantito dice la Biblia, hermano, dice la palabra de Dios en el versículo 23. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella región. Y en otro pasaje, hermano, hasta le dice en una palabra hebrea, talita cumi, le dice a la niña, a ti te digo, levántate. Y hermano, en aquel instante, hermano, dice la Biblia que a su voz tiembla la tierra. Hermanos, los vientos, el mar le obedecen. Y hermano, el espíritu que había salido de esa niña volvió a ella, hermano, y se la entrega a sus padres. E incluso le dice, ¿saben qué? Hasta trae hambre, dele de comer. ¿Sabe, hermano, qué bendición es ver todo el poder de Dios en nosotros? ¿Cuándo Dios va a hacer una obra especial en nosotros? Algo maravilloso en nosotros. El día que toque tu vida. Y hermanos, qué bendición sería eso, que cuando nosotros andemos perdiendo el sentido, hermano, andemos negando la fe, volvamos a decirle al Señor, tócame, pon tu mano en mí. Y hermano, un ejemplo más, ahí mismo, hermano, cuando pierde el sentido, hermano, aparte de pedirle al Señor que nos toque, hermano, también ocupamos tener un contacto, ¿sí? Tener un contacto, hermano, aunque sea ligero, con Cristo. Y hermano, ¿qué dice la escritura ahí, hermanos, en el versículo número 20 de Mateo capítulo 9? Mateo 9:20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija mía, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Si usted me acompaña, hermanos, a Marcos capítulo 5 en el versículo 21, hermanos, ahí viene un pasaje, hermano, paralelo que expresa, hermanos, algunos datos más, hermano, respecto a esta dama. Y dice ahí en Marcos 5, hermano, en el verso 23, Marcos 5:23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tu mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía gran multitud y les apretaban. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano, qué bendición, hermano. Cuando pierda el sentido, hermano, dígale al Señor, tócame, Señor. Pero también, hermano, cuando pierda el sentido, busque a Dios, hermano. Trate de tener un contacto con el Señor. Tenemos las maneras, hermano, de tener contacto con Dios. Podemos tener contacto con Dios a través de una oración.
Usted puede orar, hermano, y cerrar sus ojos y hermano, trasladarse al tercer cielo y hablar con el Señor, hermano. Y aparte, no es necesario que usted diga algo, hermano, cuando usted ora. Si usted solamente cerrara sus ojos y pensara en Dios, también Dios pudiera hablarte en una oración, hermano. Pero también, hermano, Dios nos ha dejado su palabra para que tú tengas contacto con ella. Hermano, en tu teléfono tienes una lista de contactos, pero el primer contacto, hermano, el principal contacto que tienes que tener es con Dios, hermano. La Biblia nos dice en Mateo 6:33, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, hermano. Pero aquí esta mujer, ella escuchó de Jesús, hermano. Ella había oído de los milagros que él hacía, había oído, hermano, de la forma en que él hablaba, hermano, como quien tiene autoridad. Y ella dijo, bueno, yo ya gasté mi dinero en médicos, yo ya gasté todo lo que tenía y no he aprovechado, antes me va peor. Y hermano, él dice, yo voy a tener un contacto. ¿Y sabe cuál fue el plan de esta dama? Dice, yo voy a tocar el borde de su manto. Con que yo solamente toque el bordecito, ella a su fe decía, yo voy a quedar sana. Sí, porque había escuchado que había resucitado a una persona y dice, bueno, pues si resucitó a una persona. Sí, si usted lee el contexto en Mateo capítulo 8, hermano, ahí dice que hasta leprosos los curó. Si hasta la suegra las curó el Señor, yo la verdad hubiera dicho, Señor, llévate la verdad. Pero ahí a la suegra de Pedro en el capítulo 8, hermano, ahí está registrado. Y había el Señor difundido su fama y esta mujer hizo un plan, hermano, que no falló, porque el propósito era tocar un poquito, tener contacto, aunque sea ligero, con el Señor. ¿Sabe, hermano? Por eso es venir cada miércoles a la iglesia, los domingos, para tener un contacto con el Señor, hermano. Para que Él quite de nosotros, hermano, en las dolencias, para que Él, hermano, dice en el Salmo 103, Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordias. Y el salmista decía, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe, hermano, qué precioso es ver que esta mujer tuvo un contacto con el Señor? Hermano, por mínimo que sea ese contacto, Dios hará maravillas. No le pido, hermano, que lea todo un libro de la Biblia. Te pido que leas un versículo de la Biblia y Dios va a hacer maravillas en tu vida. Hermano, pero ¿quieres que Él haga las maravillas sin tú hacer nada? No, hay una parte que tenemos que hacer todos nosotros. Por eso se pierde el sentido. Por eso perdemos dirección, porque este es nuestro mapa. Este nos va a decir hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Y por eso ocupamos tener contacto con el Señor. Y hay que ser obedientes, hermano. ¿Sabe, hermano, qué tremendo sería que en nosotros, hermano, nuestra vida tuviera un buen sentido? Eso sucederá, hermano, cada vez que usted tenga un contacto con el Señor. Un contacto con Cristo. Y ya me imagino aquella mujer, hermano, que padecía flujo de sangre, vio la multitud y todos le apretaban, porque ellos le seguían porque querían comer y nada más simpatizar con él, pero no se acercaban con fe. Ya que el Señor le pregunta, hey, ¿quién ha tocado mi manto? Y hasta sus discípulos le dicen, no, es un montón de gente. Todos te apretan y preguntas, ¿quién me tocó? Y Jesús dice, sí, dice, pero todos ustedes nada más me aprietan, pero no hay fe en su vida. Pero una persona que sí se acercó con fe porque sentí, dice Cristo, sentí que de mí salió poder. Y hermano, por detrás se iba aquella mujer, que no me vean, que no me cachen. Sí, hermano, y como que iba y él le iba a tocar y se escondía. Y hermano, yo no sé cuánto tiempo tardó, hermano, pero cuando la mujer al fin, cuando ya, hermano, ella estuvo cerca y tocó, hermano, y puso sus dedos, hermano, en la costura del manto del Señor, ella sintió en su cuerpo, sintió que había pasado algo. Su vida de ahí en adelante no fue la misma. Hermano, ¿cuántos años dice la Biblia que tenía esa mujer con ese problema? 12. Hermano, tú puedes hasta llevar 20 años con el mismo problema, 50 años cargando con la misma cruz, ¿sí? Con la misma necesidad. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tengas un contacto sincero
con el Señor. Hasta ese día, hermano, tu vida va a ser otra. Hasta ese día, hermano, tú vas a sentir a Dios en tu vida, hermano. Qué bendición, qué ejemplo, hermano. Sí, qué ejemplo de esta dama, hermanos, que nos viene a enseñar a nosotros. Mira, la vida de ella no tenía sentido, como la otra niñita. La otra niñita literalmente ni respiraba, ni veía, ni oía, ni tocaba, ni hablaba. Pero esta mujer, hermano, ¿qué caso tenía la vida? Si se estaba muriendo. ¿Tú crees que ella era feliz? ¿Tú crees que ella disfrutaba y hermanos, ella estaba muy contenta con ese problema? No, hermano. No, ella sin duda la desahuciaron, hermano. Ya se acabó su dinero y ella dice, bueno, pues ni modo, ya no se puede hacer más. Hermano, cuando tú pienses que ya todo se ha acabado, ve a Cristo, hermano. Sí, y ten un contacto con Él, hermano, y verás la diferencia, hermano. Ahora, hermanos, aquí esta mujer, hermano, sufriendo hemorragias, hermano, su vida ahí, hermano, una enfermedad incurable, hermano, pobre dama, hermano, ya tenía muchos problemas, hermano. Al perder su salud, también perdió sus bienes, hermano, perdió su posición social y espiritualmente. ¿Sí sabe usted que en las leyes judías esa persona era una persona inmunda? No podía estar ni con su familia, no podía ir a los servicios, no podía ir a dar gracias. Era una persona que no estaba purificada, hermanos. Y por 12 años, hermano, ella se le prohibió la ley acercarse a Dios. Pero un día oyó que Jesús estaba por ahí, hermano. Y él, hermano, dice la Biblia, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sabe, hermano, qué bendición es que el Señor tiene misericordia. Hermano, la convertía en una persona, hermano, sin oportunidades. Es sorprendente que Jesús, hermano, no solo le importa, hermano, las gentes prominentes como Jairo, también le interesan las personas pobres como esta mujer. Así como atendió a un caballero, hermano, que la gente le respetaba, también atendió a una dama, porque Él no hace excepción de personas. Y porque Él, hermano, nos ama a todos por igual. Por eso no pierda el sentido. No diga, bueno, es que a mí como que ni me toman en cuenta, hermano. Allá está el que te toma en cuenta. Y Él quiere tener un contacto contigo. Y Él quiere seguir tocando tu vida, hermano. Y sabe qué especial ver que Dios no hace acepción de personas. Ella ni siquiera quería entrar en contacto físico, hermano. Sencillamente quería tocar el borde. Y hermano, ella pensó que Jesús no se daría cuenta. Aunque su fe, hermano, era imperfecta, el Señor la recompensó. La recompensa de tener contacto, hermano, afectó no solamente su cuerpo, sino también su alma. Su fe no solo fue recompensada, sino mejorada, llevada a un punto más alto, hermano. De modo que, hermano, esta fe escondida llegó a ser una fe revelada. Porque nadie sabía. Hasta que el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Y la mujer levanta la mano. Fui yo, ya me cachaste, regáñame si quieres, o que me apedreen, no sé lo que quieran hacer conmigo. Y hermano, ahí el Señor elogió a aquella mujer, y no solamente su físico fue, hermano, restaurado, sino su alma. Le dice, tu fe te ha salvado. Recibió a Cristo en su corazón. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe de esta mujer fue galardonada, fue una fe revelada, evidenciada, hermanos. Ella no tocó el borde accidentalmente, sino intencionalmente. Y ojalá cada vez que usted venga, hermano, al Señor, no sea un accidente o una casualidad, sino que usted venga con la intención de tener un contacto con el Señor. A eso vinimos a la iglesia, ¿o no, hermanos? A tener compromisos con Dios, a hacer pactos, ¿sí? A comprometernos con Cristo, hermano. A decirle, Señor, heme aquí estoy, Señor, yo la quiero ser contigo. Y hermano, de lo contrario, nuestra vida pierde el sentido y pierde el propósito. ¿Usted cree que el Señor nos rescató a nosotros, hermano, para simplemente, hermano, vivir esta vida a como uno guste y mande, hermano? ¿Usted cree que la vida nos la dio el Señor, hermano, como la gente allá afuera piensa? Para si yo soy hombre me puedo hacer mujer, o si soy mujer me puedo hacer hombre.
¿Usted cree que Dios nos dio la vida con ese propósito, hermano? De rayar nuestros cuerpos, hermano, hermano, darle otros usos. No, hermano. El Señor tiene un propósito, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y hermano, lo que quiero enseñarle con esto es que evite el falso contacto, porque se puede prestar, ¿sí? En esa multitud, hermano, no sé cuántas personas serían, pero toda la multitud era un falso contacto. Nada más una persona tenía un contacto especial con el Señor. Hermano, cuando hay instalaciones eléctricas y hace falso algo, se enciende. Y corremos el peligro nosotros, si hacemos un falso contacto con Dios, que algo puede arder, ¿sí? Que lo que pensábamos, hermano, que iba a funcionar en nosotros, hermano, puede traer una consecuencia. Hermano, no sean esas personas que tienen contacto accidental. Y hasta los discípulos, hermano, que ellos estaban equivocados cuando Cristo preguntó: ¿quién me tocó? Hermano, no un simple contacto. Jesús se refería a un contacto efectivo y con propósito. Y hermano, esto le va a dar mucho sentido a nuestra vida. Y hermano, una última cosa, y ahí viene otro ejemplo, hermano, en Mateo capítulo 9, en el versículo número 27, hermano. Mateo 9, 27, cuando se pierde el sentido. Y mire, estas personas, había ya una mujer de flujo, hermano, que no tenía sentido su vida. Vimos a la hija de Jairo perder los 5 sentidos, y el mismo padre, hermano, ya al ver a su hija agonizando, hermano, pues perder y quizás entrar, hermano, en una desesperación. Pero hoy vemos aquí, hermanos, otros 2 personajes más. Dice en el verso 27, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hermano, cuando se pierde el sentido, ocupamos, hermano, sí, ocupamos nosotros, hermano, también tener esa misericordia hacia otros, hermano. Aquí vemos nosotros que estos ciegos, hermano, dice que iban siguiendo al Señor y le decían: Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, ahí están estos ciegos, pero Jesús no se detuvo, hermano. Jesús quería ver si ellos tenían ganas, si ellos tenían deseo, si ellos, hermano, en verdad les interesaba regresar a ver, hermano, una vez más. Y aquellos hombres, hermano, van detrás del Señor, y el Señor no se detiene. Y aquellos hombres caminando y hermano, pidiendo ayuda, sin duda. ¿Para dónde se habrá ido? Quizás no funcionaba esto, pero los oídos sí. Y llévenos. Y por dónde se habrá ido el maestro, hermano. Yo no sé si se cayeron, yo no sé si se lastimaron, hermano, pero al fin se pusieron delante del maestro. Y ahí está el Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le pregunta a Jesús: ¿ustedes creen que yo pueda hacer esto? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Sabe, hermano, qué bendición? ¿Cómo es que estos hombres, hermanos, demostraron una fe sincera? Dice que Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y hermano, cuando se pierde el sentido, a veces ya no alcanzamos a ver las maravillas de Dios. A veces el mundo, hermano, a veces el diablo ciega, hermano, nuestra mirada y ya no alcanzamos, hermano, a ver la bendición. Pero por eso la Biblia nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe, hermano? Le invito a que hagamos cuando se pierde el sentido. Creer, hermano,
que Jesús es el único que puede volver a abrir nuestros ojos una vez más y así contemplar, hermano, la grandeza del Señor. ¿Cómo cree que se han de haber puesto estos ciegos, hermano, cuando después de que su vida era oscura, su vida, hermano, era difícil, era complicada, hermano, cuando a lo mejor les explicaban que era un árbol, que era un ave, hermano, cuando le decían ellos, oye, y cómo es un vaso, no sé, hermano, se imaginaban muchas cosas. Incluso esos dos ciegos a lo mejor querían ver el rostro de su mamá. Solamente quizás alcanzaban a tocar su cara, su nariz, su boca, hermano, pero no alcanzaban a distinguir las cosas, hermano. Oh, pero todo cambió el día, hermanos, que ellos se dieron a la tarea de caminar en dirección a Jesús, hermano, y pedirle que tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe, hermano? Es lo que debemos de pedirle al Señor hoy en día. Ten misericordia de mí. ¿Sabe, hermano? Dice la Biblia ahí en Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Le cuento algo, hermano. Cuando me dio esta enfermedad que perdí el sentido, yo pensé que me iba a morir. Sí, se siente terrible, una ansiedad. Quieres respirar y no puedes. Y hermano, el miedo de saber que lo tienes y tú dices, ¿qué va a pasar? Pero ¿sabe qué? Aquí estoy por la misericordia de Dios. Porque Dios todavía no termina su plan en mí, hermano. Porque Él todavía tiene un propósito para mi vida. Sí me tocó, hermanos, de saber de pastores, hermanos ahí del área, hermanos bien comprometidos con la obra de Dios, y Dios los llamó a su presencia. Y hermanos, a veces está la pregunta, pero ¿por qué ellos sí y a mí no? Yo nada más puedo contestar como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Y no hay que perder el sentido. Y hermanos, hace un mes fuimos a sepultar a una hermanita que ella fue la enfermera de nosotros de la iglesia por muchos años, por más de 20 años, sirviendo como enfermera. Esa era su vocación y nos dolió. Y hermanos, quisiéramos que eso no hubiera pasado, pero ahora digo, ella está mejor que nosotros. Ella cumplió su propósito, ella sirvió a Dios con alegría, hermanos. Ella, hermanos, siempre tuvo un rumbo y una dirección correcta, y ahora está en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano, qué interesante? ¿Cuánta gente, hermano, ha perdido el sentido de la vista? ¿Cuánta gente y cuánto cristiano ha perdido el sentido del gusto? Y hermano, aquí vemos dos pasajes, dos historias, hermano, de donde una perdieron la vista, otros, hermano, el gusto. El mudo, hermano, aparte de tener el problema de que no hablaba, endemoniados, le había ido bien mal ese chavo. Sí, mudo y endemoniado. ¿Sabe, hermano? Así se vuelve mucho cristiano. Sí, decían aquellos leprosos en la conquista, ir al sitio de Israel, decía: hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que contar las grandezas de Dios. Usted y yo debemos alzar nuestra voz, hermano. Debemos de difundir, hermano, que todos sepan que hay un Salvador en esta vida, que todos sepan que hay un Dios que les ama, hermanos. Pero hay gente que ya perdió el gusto. Una vez estábamos ahí compartiendo la palabra ahí en Monterrey, y una persona me dice: a mí no me gusta ir a la iglesia. Sí. Le digo: oiga, pues no le va a gustar el cielo. No, el cielo sí me va a gustar. No, le digo, porque si le gustara la iglesia, le gustaría el cielo, porque lo que hacemos en la iglesia es lo que se hace en el cielo. ¿O no, hermanos? Cuando viene aquí a la iglesia es un ensayo de lo que un día vamos a hacer allá. Aquí usted canta, ¿qué están haciendo ahorita en el cielo? Alabando a Dios. Usted viene, escucha la palabra de Dios para que su vida tenga sentido. Allá arriba, hermano, es Dios hablando directamente hacia nosotros. Entonces la gente que dice: no me gusta la iglesia, pues para él el infierno. Y hermano, qué interesante es que nuestra vida, hermano, no pierda sentido.
Y ocupamos, hermano, pedirle al Señor. Y si es necesario, hermano, usted haga como estos ciegos fueron personalmente, pero a este otro hombre, hermano, a este mudo, hermano, lo llevaron, dice, mientras salían ellos, dice, le trajeron un mudo endemoniado. Y no haría mal usted, mi querido hermano, en traerse 2, 3 mudos de allá de afuera y decirle, véngase, lo voy a llevar con el Señor para que haga una obra en su vida y lo ponga en su juicio cabal. Sí, para que ya no anden haciendo locuras allá afuera. ¿Qué es eso de que la gente se anda divorciando? ¿Qué es eso de que la gente anda dejando a sus hijos? ¿Sabe, hermano? Yo no sé qué le pasaría por la mente a mi padre al dejarnos, si todos tenemos un perfil griego, estábamos bonitos. O sea, sí, o sea, no hay un mal propósito, o sea, la estamos haciendo aquí con Dios bien. Sí, o sea, ¿qué le movió a él a abandonar su casa? Que no le dio sentido. Sí, que el diablo cegó. Sí, que el diablo dejó entrar sentimientos en su vida. Y tenga cuidado usted, hermano. Sí, porque empieza uno progresivamente, empiezas dejando a Dios y luego empezamos abandonando todo. Sí, dice un dicho que nadie sabe lo que tiene, hermano, hasta que lo pierde. Pero una persona, hermano, que está en su juicio, que está en su razonamiento, en su entendimiento, valora. Por eso valore su iglesia, hermano. Por eso valore a su pastor, el siervo de Dios que le ha dado. Por eso valórense entre ustedes mismos, hermano. Aquí créame que no debe haber esos celos amargos, hermano. No debe haber diferencias. Es que ese hermano me cae mal. Ten cuidado porque el Señor te lo pone de vecino en el cielo para que se te quite. Sí. Y hermano, haga que su vida tenga sentido. ¿Sabe, hermano? Qué bueno ver a estos jovencitos tocando un instrumento para Dios. Sí, agarrándose de eso, hermano, olvídese. Dios va a hacer una obra muy especial en la vida de ellos. Dios los va a usar de una manera muy especial y le encuentra sentido. ¿A qué voy a la iglesia? Pues yo sé que tengo algo que hacer. Tengo un ministerio y, hermano, es lo que nosotros debemos estar realizando. ¿Sabe, hermano? Similar a lo que espiritualmente vive nuestro mundo, hermano, no ha desarrollado el gusto por la iglesia. Las personas no les gusta leer la Biblia. Hermanos, muchas personas han perdido el gusto de orar. Pero ¿qué se puede esperar, hermano, de un mudo? ¿Sí? ¿Qué motivación pudiera ofrecer, hermano? ¿Qué palabras de ánimo podría dar, hermano, el que estaba en esta condición, hermano? La situación que vivía, hermano, nadie, no, la mayoría, hermano, lo entendían. Pero el poder de Dios, hermano, no tiene límite. Sí, imagínense el mudo queriendo motivarles a la gente. Sí. ¿Qué palabras de ánimo, hermano? Pero sí, después que Dios tocó su vida, después que el Señor, hermano, restauró, hermano, esa voz. Y dice aquí, hermano, que dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Dice, la gente se maravillaba. Hermano, eso es lo que va a suceder el día que Dios toque tu vida. El día que tengas un contacto con el Señor, la gente se va a maravillar. Ahí en el sector donde uno creció me dice, oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo cambiaste? O sea, ¿cómo saliste del mundo de las drogas? ¿Cómo saliste de la esquina de la pandilla? Le digo, yo no hice nada. Todo lo hizo el Señor. Porque el Señor tiene poder. Y le digo a esas personas, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Sabe, hermano? Yo le invito, le animo en el nombre de Cristo. No pierda el sentido, hermano. Sabe que esta pandemia, hermano, fue la excusa perfecta para que muchos se fueran al mundo. Fue la excusa y, hermano, el pretexto de decir es que no quieren que estemos ahí dentro de 4 paredes, pero sí van allá afuera, hermano, a las tiendas, pero sí salen a otras cosas, pero no, la iglesia no, porque el gobierno dice que no. Me decía un hermano, no, hombre, nada más terminando la pandemia le echamos ganas. Y, hermano, debemos echarle ganas con pandemia y sin pandemia, en las buenas y en las malas. Hermano, en la escasez y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, hay que seguir adelante. En la prueba, hermano, y en la bendición, siga al Señor.
Ya nos dejó ejemplo Jairo, hermano, que no le funcionó ser principal de la sinagoga, pero sí le funcionó ir al Señor y decirle: Señor, tócala. No le funcionó a la mujer quizás un hospital, un médico o un curandero, un brujo, no sé con qué gente iría. Total, le gastaron todo su dinero. Pero sí le funcionó tocar el borde, tener un contacto. A estos ciegos no les funcionó, hermano, quizás ahí los remedios naturales, no les funcionó conformarse a esa vida, pero sí funcionó ir detrás del maestro y pedirle que tuviera misericordia. Y quizás no había hecho nada, hermano, su familia por aquel mudo endemoniado, pero alguien se tomó el tiempo de llevarlo al Señor, de ver cómo el Señor, hermano, a una persona manifestaba su gloria en él, hermano, y a otra, y la gente dice: pero ¿a poco no puede hacer algo en él? Claro que sí. Hermano, usted se pregunta: ¿y a poco Dios me podrá usar? Hermano, usó la quijada de un burro. Puede usar el burro completo también, hermano. Por eso, hermano, déjese usar por el Señor. Y en esta hora, hermano, le invito a cerrar sus ojos. Hable con Dios. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos. Y, hermano, ahí en la meditación, reflexione. A lo mejor usted necesita venir a este altar y decirle: Señor, toca mi vida. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Sabe, hermano? No necesita usted caer enfermo o un hijo ponérsele grave. No necesita usted estar conectado a un aparato médico, hermano, con pulsos bajos, para decirle al Señor que manifieste su gloria en su vida. Hermano, a lo mejor Dios le ha llamado al ministerio. Y, hermano, a lo mejor usted se ha rehusado. Quizás en alguna otra ocasión el Señor te llamó y tú le dijiste: Señor, sí, yo quiero servirte. Y algo, hermano, algo detuvo ese compromiso con el Señor. ¿Por qué no vuelves a decirle al Señor: Señor, tócame una vez más? Señor, haz una obra especial. Avívame, Señor. Yo ya no siento nada. Es más, yo ya no escucho, yo no alcanzo a ver tus promesas. Yo no veo la bendición. Yo siento que tú ya me abandonaste, Padre. No, déjeme decirle, hermano, que Dios no le ha abandonado a usted. Dios no le ha dejado a usted. Usted dejó a Dios. Y es momento de volver a Él. Ahí viene Jairo, hermano, con un nudo en la garganta. Ahí viene con el corazón deshecho ese hombre. Quizás hasta con lágrimas en los ojos. Y ese hombre, cuando llega con Jesús, él se arrodilla y le dice: Señor, por favor, mi hija ha muerto, pero ven, pon tu mano en ella y vivirá. Aquel hombre no se resignó a perder a su hija. Hizo un esfuerzo. A lo mejor tú, mi hermano, un hijo se te ha ido al mundo. ¿Por qué no oras por él? A lo mejor, mi hermanito, usted tiene familiares en otro estado, en otro país. ¿Por qué no le dice a Dios: Señor, toca el corazón de mis padres, toca el corazón de mis hermanos, de mis sobrinos que no te conocen, Padre? Date el tiempo, hermano. No te vas a arrepentir de buscar a Dios. Nos dice la palabra: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Sabe, hermano, tenga un contacto con Dios. No solamente los días de servicio. El día de mañana, hermano, abra su Biblia. Lea un pasaje, por lo menos un versículo en la palabra del Señor. Ore a Dios, hermano. Tenga contacto, hermano, personal con el Señor a través de la oración. También tenga un contacto a través de llevar el evangelio a toda criatura. Y sobre todo, hermano, no olvide que nosotros no merecemos nada, pero que Dios en su misericordia hasta nos da la oportunidad de ver
nos da la oportunidad de oír, nos da la oportunidad de hablar, nos da la oportunidad de respirar, nos da la oportunidad de tocar las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Sabe, hermano, que Cristo siga cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Padre, esta tarde, Señor, te agradezco por este tiempo. Y Señor, porque yo sé que usted toca vidas, Padre. Que no es lo que yo diga, Señor, es lo que tú ya has dicho en tu palabra. Sigue haciendo la obra en mis hermanos. Sigue bendiciendo, Señor, a cada familia. Te pido una bendición, Señor, por toda esta congregación. Señor, para que, Señor, tú puedas cumplir el propósito en cada uno, Señor. Que tu plan trazado, Señor, pueda llevarse a cabo en nuestras vidas. Oramos por el pastor, Señor, en este lugar. El pastor Sabugo, Señor, síguele bendiciendo. Síguele dando salud, Señor. Síguele dando visión. Señor, bendiga a esta hermosa familia que le sirve, Señor. Y súplale, Señor, todo lo que ellos necesiten, Padre. Úsele, Señor, como hasta hoy. Y, Señor, que usted haga maravillas en este lugar. Señor, quedamos en tus lindas manos. Tu Santo Espíritu conforte nuestros corazones. Y que al momento, Señor, de levantarnos de nuestra rodilla, salgamos, Señor, renovados. Salgamos en el gozo de nuestra salvación. Y listos, Padre, para obedecer a tu palabra. Gracias te damos por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Iglesia, Dios les bendiga y solamente oren por nosotros y estamos orando por ustedes. Gracias, pastor. Amén. Gracias, pastor. Qué bendición. ¿Cuántos se gozaron esta noche, hermanos? Si Dios habló a tu vida, yo creo que va a ser un cambio tremendo el que tú te mantengas siempre queriendo tener ese contacto con el Señor, pero tener esa cercanía diaria y permanente va a ser algo maravilloso. Estamos contentos y agradecidos por que el pastor Arroyo nos haya predicado. Y ahora vamos a levantarle una ofrenda especial para que él siga su camino, como lo hemos hecho por costumbre. Tenemos un invitado especial esta noche, aparte del pastor, ¿verdad? Que él ya había estado aquí, pero tenemos un invitado que es su primera vez. Y la verdad que es un invitado especial y por eso voy a hacer no acostumbro a hacerlo, y menos al final de la predicación, pero como yo no prediqué no me di cuenta, pero le voy a pedir a la hermana Dalis, que está ahí atrás, que nos presente a su invitado, por favor. Su hijo, qué bendición. Apenas llegaron de Nicaragua los muchachos y qué bendición, estamos contentos. Bienvenido. ¿Cuál es el nombre de él? Ronnie. ¿Cuál es el? Pues acércate, mijo, para que me digas el nombre, por favor. Víctor. ¿Pero por qué, hermano? Todo iba tan bien. El mismo nombre que el papá. No, qué bendición. El hermano Víctor no está aquí presente, pero gloria a Dios. Pues que seas bienvenido, Víctor. Oramos mucho por ti. Queremos mucho a tus padres y la verdad todos somos contentos y agradecidos por ti y por tu hermanita. ¿Tu hermanita está abajo? Qué bendición, gloria a Dios. Pues estamos contentos. Así que seas bienvenido. Ahora le voy a pedir a los sugieres que pasen al frente. Vamos a levantar esta ofrenda especial para el pastor. Y después el hermano Noé Estrada va a invitar los tacos, pastor. Me estaba diciendo, a mí, dígame, pastor, a mí.